voy a recordar, por allá en el 2005 empiezo a trabajar en esta empresa desarrolladora de vivienda. Nos dedicábamos a construir viviendas en serie, esas empresas que venden fraccionamientos. Estaba funcionando o fungiendo como director operativo. Prácticamente estaba abajo de lo que es de la dirección o de los dueños. Me encargaba de que la empresa funcionara en cuestiones de productividad, que las diferentes áreas como de ventas, construcción, gestoría funcionaran, ¿no? Era una empresa muy rentable, muy productiva, estaba bien aceitada. Teníamos una capacidad para construir y cobrar aproximadamente 100 casas al año. Y me acuerdo perfectamente, por allá en el año del 2008, dirección decidió crecer en un 300% la productividad. Se compró una reserva territorial y se hizo un proyecto de 300 casas. La verdad que un servidor es una persona de retos. Me gustó ese reto, esos objetivos, y le entramos duro a ese nuevo plan, ¿no? En ese momento, pues, entramos en lo que es la preventa, para que no dominen los términos de lo inmobiliario. La preventa, prácticamente logramos vender el 80% de esas 300 casas. Nuestro segmento de mercado era 100% vivienda de interés social. ¿Qué es una vivienda de interés social? Es una vivienda muy pequeña, es una vivienda que por lo general se la vendes al Infonavit, y bueno, que va pues destinada a personas de escasos recursos, ¿no? Entonces logramos vender ese 80% sin poner ningún ladrillo, y bueno, nos fue muy bien. Pero, ¿qué creen? Por ahí la empresa, dirección, tuvo un acercamiento con el gobierno municipal y nos autorizaron un permiso especial, y nos autorizaron una reducción en las casas en el proyecto, con lotes más pequeños, con unidades más pequeñas, y de ser un proyecto de 300 casas se convirtió en un proyecto de 400, ¿sí? ¿Por qué dirección tomó esa decisión? Obviamente por la rentabilidad, por generar más ingresos. Y bueno, yo en ese momento, la verdad, yo lo veía complicado, pero por los clientes. Imagínense que ustedes compran una propiedad y les dicen, esta es su casa y este es el tamaño de su casa, y posteriormente los contactamos y les decimos, ¿sabes qué? Pues ahora resulta ser que aquí no vas porque hubo una relotificación de 100 casas, ¿no? Entonces ahora aquí tú no vas, y aparte te queda, si este era el tamaño de tu casa, pues ahora es este, ¿no? La verdad, fueron momentos muy complicados, pero bueno, teníamos un gran equipo y lo logramos. Vendimos esas 400 casas. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis. Tengo bien grabada una historia o más bien una anécdota que me pasó, y resulta ser que entra una familia para que los atendiera y les resolviera un problemita que tenían administrativo. Entra el esposo, entra la esposa y entran 3 niños, 3 hijos. Y bueno, los atendí, les resolví el problema y ya, pues muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Salieron y de repente toca mi privado, la puerta de mi privado, el esposo, y entra él solo y me dice, oye, Julio, le quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Pues adelante, ¿cómo no? Y me pregunta, oye, técnicamente, ¿cómo fijan ustedes la tarja de la cocina? ¿La fijan con una ménsula o ponen como que 2 especies de barritas de bloc y asentan la tarja? Y yo por dentro, ¿no? ¿Y eso? No, le dije, efectivamente, la tarja va sentada en 2 muros de bloc y queda bien fija, ¿no? Ok, muchas gracias, ahí nos vemos. Y yo por dentro, a ver, ya me preguntaste, ¿y cómo me vas a dejar con esa duda, no? Entonces le dije, oiga, venga para acá. ¿Qué pasó? Me dice, oye, disculpa, ¿por qué me hiciste esa pregunta? Y se quedó serio. Es que mira, en realidad, como la casa es muy pequeña, en esa área
yo le voy a hacer el amor a mi esposa. Ingato. Y yo dije, o sea, me agarró en curva, no sabía si reírme, no sabía si ponerme nostálgico, o no sabía si decirle, suerte campeón, usted échale ganas, o no sé, ya tienes 3 chamacos, vaya por el cuarto. Pero realmente la reflexión es que tenemos que ser agradecidos en esa historia con lo que tenemos. O sea, hay una frase que dice que alguien es más feliz con menos de lo que uno tiene. Y realmente me hizo reflexionar, ¿no? Pero volviendo acá a lo que es el fracaso, logramos vender esas 400 casas. Solamente que el trámite, esa relotificación, nos tardó entre 6 y 8 meses. Bueno, el caso es que construimos esas casas, todo iba con un financiamiento en materia de la construcción, se llama un crédito puente, el banco nos apoyó, construimos esas casas, las vendimos, ¿y qué creen? No sé si aquí recuerden qué pasó económicamente en el 2008. ¿Tienen alguna idea qué pasó en el 2008? ¿O estaban muy chiquitos? Bueno, si no, yo se los aclaro. En el 2008 pasó una recesión económica en Estados Unidos. Y esa recesión nos vino y nos impactó aquí en México en el 2009. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, llegamos nosotros, bueno, el departamento de gestoría, con bastantes expedientes, los metimos al Infonavit para efectos de cobrarlos. ¿Y qué creen que pasó? El Infonavit nos dice, ¿sabes qué? No tenemos dinero. Tampoco hay subsidio porque esas casas iban subsidiadas. Y yo, ¿cómo? No hay dinero. Entonces, de ser una empresa productiva, rentable, atractiva para los inversionistas, en 6 meses desaparecimos. En 6 meses nos consumieron los intereses. Me acuerdo perfectamente la negociación con los proveedores. Inclusive uno de ellos le debíamos en aquel entonces 50,000 pesos. Y por 50,000 pesos me amenazó de muerte a mí. Y yo, espérame, te estás confundiendo. O sea, vivimos momentos muy complicados. Otro de los eventos o sucesos fue despedir a casi 50 colaboradores. O sea, se perdieron los empleos, ¿sí? A todos los despedimos y pues también los inversionistas. Los inversionistas quedaron pues prácticamente sin recursos. Y bueno, y ni a mí, que yo estaba pues prácticamente abajo de los inversionistas, me tocó una liquidación. Sinceramente, ahí es donde yo hago una reflexión y les pregunto a ustedes si ahorita están por incursionar un proyecto, y no quiero que se escuche como conformista, sino simplemente esa avaricia de haber pues cambiado o tomado la decisión de crecer de 300 a 400 casas y que la gestión duró 6 meses, prácticamente nos agarró en ese mero momento de la recesión y pues nos quedamos con esas 400 casas y las perdimos. O sea, ¿cuánto cuesta tu tranquilidad como empresario? Bien lo decía Jorge. ¿Cuánto cuesta tu salud, tanto física como mental? ¿Cuánto cuesta tu tiempo? Porque cuando tú creces y creces y creces, esos 3 factores, la tranquilidad, la salud y el tiempo, van a cambiar. Porque vas a estar más revolucionado. Y como les digo, no quiero que se escuche como algo mediocre, sino simplemente hay que estar conscientes de ese crecimiento. Ahora bien, ya ahorita con la experiencia, con la madurez que tengo y analizando ese caso, porque realmente ese es un caso, yo creo que para el IPADE o para una maestría, yo creo que son 2 vertientes las que sucedieron. Una de ellas es la avaricia, la ambición. Nosotros ya estamos del otro lado con ese proyecto de 300 casas, pero también eso es un factor externo. Fue un factor externo que no lo sabía obviamente dirección, no lo sabían los inversionistas y no lo sabía yo, ¿no? Pero ante factores externos hay que prevenirlos. Porque la segunda variante, y creo que sí, ahí fue responsabilidad de nosotros, fue
no haber tenido todos los huevos en una canasta. El 100% de esas 400 casas estaban destinadas para venderlas ante el Infonavit. ¿Qué hubiera pasado? Que en vez de tener esas 400, hubiéramos tenido 100 en vivienda media y otras 100 en vivienda residencial. Pues obviamente yo ahorita no estuviera aquí platicándoles, ¿no? Entonces, esa es la reflexión de lo que yo me llevo, pero desafortunadamente para la empresa, pero afortunadamente para un servidor, eso desde ahí yo empiezo a emprender. Y recuerdo muy bien que el día 31 de agosto del 2009, ese fue el último día de la empresa. Y al día siguiente, 1 de septiembre, fue mi cumpleaños. Yo creo que ha sido el cumpleaños más triste, porque en ese momento ni liquidez, prácticamente estaba en la lona, estaba triste, estaba deprimido. Y bueno, a final de cuentas, el aprendizaje que adquirí, y la verdad, personalmente soy creyente, creo en Dios. Dios me iluminó y me dijo, los bienes son para remediar los males. Entonces me acuerdo perfectamente que vivía en mi casa, pero tenía una segunda casa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Oye, de esa casa yo debía al banco el 30%. Entonces decidí venderla y aplicar mis conocimientos. Todo lo que ya había hecho, lo apliqué. La vendí, fui por ese 70% y con esa liquidez compré mis primeras 2 casas. Y de ahí salió mi primera empresa, que se llama Te Compro Tu Casa. Las compré, las remodelé y las vendí. Y así me fue yendo bien, gracias a Dios. Fui creciendo, hasta que un día un amigo se acerca y me dice, oye, ¿me puedes vender mi casa? Me preguntó. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no vendo casas en consignación, yo nomás vendo mis casitas, las que compro, remodelo y vendo. Ah, ok, gracias. Y después otro cliente, oye, ¿me puedes vender mi casa? Y yo, no. Hasta que ahí comprendí que los negocios y las empresas te van diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces tomamos una decisión y agarramos un fondito de aquí de Te Compro Tu Casa e invertimos en una inmobiliaria que es Century 21 La Primavera. Compramos la franquicia, la número 1 a nivel internacional. Y bueno, pues ahí ahora sí, vendimos, ahí nos dedicamos a vender, a comprar, a arrendar. Y otro dato es que del 100% de una operación inmobiliaria, el 85% o casi 90% la compra se hace a través de un crédito hipotecario. Entonces fue ahí donde le quitamos una lanita a Century 21, otra lanita a Te Compro Tu Casa y compramos una franquicia de créditos hipotecarios. Actualmente el grupo JR está clasificado en 3 empresas. Yo tenía que avanzarle aquí a la presentación, ¿no? Y me agarré practicando. Entonces ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral para que realmente atenderlos como se merecen. Y aquí donde se menciona una frase financiera que para mí es muy importante y que está relacionada al fracaso que les acabo de platicar, que dice, las empresas no quiebran por falta de utilidad, las empresas quiebran por falta de liquidez. Mi nombre es Julio Ruiz, soy director de Century 21, soy presidente de ICIL. Muchas gracias.